vamos a empezar con el tema del sistema digestivo 2. Vamos a tocar estos puntos: estómago e intestino. Bien. Este es un esquema gráfico de la organización del tubo digestivo. O sea que las partes que nos interesa ahora están el estómago y los intestinos. Además de la técnica que también vamos a tocar ese punto. Ahí estamos viendo que el esófago es un continuo con el estómago, que atraviesa un orificio que es en el músculo de acá, ¿no? Es el diálogo. Bien. Entonces, para más o menos ponernos en contexto, ahí están las divisiones únicas de cada segmento de esta parte del tubo digestivo. El esófago, que tiene su túnica íntima, digamos así, que está representada por el epitelio, la lámina propia y lo muscular de la mucosa, que es el límite, que la separa de la mucosa. Después viene la muscular externa, que está dividida en dos capas. Esto se llama la muscular externa. Antiguamente se le decía muscular propia, ¿no? Pero para evitar confusiones, hemos establecido que va a ser la muscular externa, ¿no? Y por fuera, como el esófago es un órgano extraperitoneal, entonces la capa más externa va a ser la adventicia, no cero. El estómago ya también tiene una estructura parecida, ¿sí? Tiene su epitelio con su lámina propia. Obviamente, el epitelio tiene su membrana basal. Hay la submucosa, la muscular externa, que está dividida en tres capas, orientadas en diferentes digamos, orientaciones. Tenemos la serosa, ¿no? Porque es un órgano intraperitoneal. Y lo mismo pasa con los intestinos, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Bueno, entonces hablemos del esófago. Es la porción tubular del aparato digestivo situada entre la faringe y el estómago. Este conducto muscular se sitúa entre el extremo inferior de la laringofaringe y el superior del estómago. Tiene una longitud que oscila entre los 23 y 25 centímetros, siendo su principal función la de transportar el material ingerido hacia el estómago. O sea, ese material que ha sufrido su primera digestión parcial en la boca, ¿sí? Se ha hecho el bolo alimenticio, entonces de ahí pasa hacia el estómago para continuar con la digestión química, ¿verdad? Bueno, está formado por varias capas, ¿no? Seguimos hablando del esófago. Del exterior, o sea, de afuera hacia adentro. La más externa es la adventicia. Después viene la capa muscular, que se llama muscular externa, con fibras longitudinales y circulares. Ya vamos a ver eso. La submucosa, que es solamente tejido conectivo, con glándulas y vasos, nervios, etc. ¿Sí? Ahí está. Y finalmente la mucosa, que también tiene glándulas superficiales, ¿no? Pero el tejido que predomina en la mucosa es el laxo, ¿no? Que viene a estar en la lámina propia. Bueno, y obviamente tiene el revestimiento epitelial, que es de tipo plano estratificado sin queratina. Bien, aquí estamos viendo la pared del esófago, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo aquí el bolo alimenticio, masa de alimento. Entonces, para poder empujar de arriba hacia abajo, bueno, hay estas contracciones así como ondas, ¿no? Que es el peristaltismo. Y este peristaltismo es tan importante que si vemos que una persona está de cabeza abajo, ¿sí? Igual puede, digamos, deglutir y llevar digamos, el bolo alimenticio en contra de la gravedad, por la fuerza que tiene y la contracción del músculo, ¿no? Que es el peristaltismo. Bien. Entonces acá tenemos una vista panorámica, ¿sí?
de lo que es el esófago, ¿verdad? Ahí estamos viendo el esófago, ahí estamos viendo el material que está ingresando o está transcurriendo, ¿sí?, para llegar al estómago. Bueno, acá tenemos un corte del tercio medio del esófago, un corte transversal, donde podemos ver acá una luz que normalmente está colapsada, no es una luz virtual. ¿Ya? El epitelio que se describe a este lumen o luz, ¿sí?, es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Luego tenemos la lámina propia, ¿no es cierto? La lámina propia, y ahí está la muscular de la mucosa. Y es inconstante. Es inconstante. Bien. Luego viene la submucosa, que normalmente contiene glándulas, ¿no? Las glándulas que aquí se puede ver el conducto excretor que llega hasta la superficie, hasta la luz. Y aquí está la muscular externa, que tiene dos capas. Una interna, que es una capa circular, que generalmente es de músculo liso, pero hay variaciones. Pero la capa externa, la capa longitudinal, está provista de músculo voluntario, esquelético visceral. ¿Ya? Esto es muy importante en el tercio medio y en el tercio superior, porque el acto de deglutir es un acto voluntario, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros controlar eso. Por lo tanto, vamos a tener músculo esquelético. ¿Ya? Y eso vamos a ver acá. Miren, tercio superior. Tenemos las mismas estructuras, ¿no? El epitelio, el estratificado plano. Aquí tenemos la lámina propia, con glándulas, mucosas superficiales. Aquí la glandulita con sus conductos excretores. La muscular de la mucosa, la submucosa. Y aquí está la muscular externa, ¿ya?, con la capa interna y la capa externa. Ambas capas en el tercio superior son de músculo esquelético visceral, o sea, voluntario. Eso es importante. ¿Ya? Y aquí estamos viendo el tercio inferior y hemos visto el tercio medio en la anterior diapositiva. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Que las dos capas son de músculo liso. Ya esto es involuntario. ¿Ya? Pero en la parte superior y en la media hay músculo esquelético. En la tercio superior las dos capas son de músculo esquelético. En el tercio medio una es de músculo esquelético y otra es de músculo liso, ¿no? La interna es liso y la externa es esquelético. Y en la inferior, en el tercio inferior, están entonces las dos son de músculo liso, totalmente involuntario. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver ahora acá. Este es el tercio superior. Miren, aquí están las capas musculares. Todo esto es la muscular externa. Ahí está. Ya tiene el nombre. La capa interna y la capa externa. Acá entre las dos capas podemos ver la inervación. Aquí están los plexos, el plexo mioentérico. Aquí en la submucosa vemos, ¿sí?, glándulas mucosas, aquí también. Y aquí estamos viendo la muscular de la mucosa. Como les decía, no es continuo. Por debajo está la lámina propia y luego el epitelio, y aquí está la luz o el lóbulo. Ahí está. Este es el plexo mientérico de Auerbach, porque está en el músculo. Porque hay otro plexo importante que está en la submucosa, y es el plexo de Meissner. El plexo de Meissner. Bueno, por fuera obviamente está la adventicia. Vamos a seguir con esto. Aquí tenemos un acercamiento al epitelio esofágico. Al epitelio esofágico. Como verán ustedes, es un epitelio estratificado plano. Aquí tenemos tejido linfoide, acá algunos vasitos, tejido linfoide, una vena tal vez. Aquí tenemos, es el discontinuo, ¿no?, pero está acá en la muscular de la mucosa. ¿Ya? Es músculo liso, ¿ya?, que está organizado de forma longitudinal. ¿Ya? Y esta comienza aproximadamente a la altura del cartílago cricoides, ¿no?, de la manzanita de abajo. Bueno, sobre todo en el tercio superior es bastante gruesa esta muscular de la mucosa. Ya se supone que contribuye al acto de deglución. Eso es importante tener en cuenta. Aquí también estamos viendo prácticamente lo mismo, simplemente con la tinción de paz
que resalta la calidad de las glándulas, ¿no? Las glándulas de la mucosa en este caso, las glándulas superficiales. Aquí hay un conducto excretor, ahí está el epitelio. Entonces son glándulas mucosas, paz positivas, paz positiva. Bueno, y ahí tenemos la muscular, ¿no? La muscular externa, que es otra cosa. Bueno, aquí podemos ver la submucosa también un poquito, y aquí se nota muy bien la muscular de la mucosa, pero sí se ve que es algo gruesita. Pero bueno, hay otros preparados donde se puede ver un poco mejor todo eso. Bien, eso sería lo más rescatable en cuanto a las características histológicas del esófago, ¿no? Luego vemos que está atravesando acá un orificio, ¿no? de diáfragma, el orificio diatal. Ahí está la pared, la luz, ¿sí? Y luego vemos que aquí existe una línea, ¿no es cierto? Una línea, un límite, donde hay un cambio brusco de epitelio plano estratificado de esófago, ¿ya? A un epitelio columnar, cilíndrico del estómago. Esta zona del estómago se denomina el cardio. Son segmentos que así se zonifican macroscópicamente. Este es el cardias, por ejemplo, y aquí estamos viendo el fondo. El cardias gástrico y el fondo gástrico. La gran mayoría, del estómago, sí, está cubierto por el cuerpo, dice así, el cuerpo, ¿no? Está representado por el cuerpo. ¿Ya? Luego viene el antro píloro y se continúa con el intestino delgado, ¿no? Con la primera porción y del duodeno. Bien, ahí tenemos la unión esófago gástrico. Entonces, acá termina el esófago, ¿sí? Epitelio estratificado plano. ¿Sí? Y aquí vemos ese cambio brusco, la línea Z es esta, ¿no? La línea de transición, la línea de transición. Entonces vemos acá que es un epitelio cilíndrico simple, donde se forman estas glándulas, algo profundas, sí, pero se puede ver, ¿no es cierto? Inclusive estas depresiones que son las foveolas. Este tejido que está rodeando las glándulas es un tejido laxo, ¿ya? Que representa la lámina propia. Aquí estamos viendo la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, ya no se ve la muscular externa. Bueno, entonces estamos ingresando al estómago y esta primera porción del estómago es el cardias. El cardias. Y el estómago dice acá que es un saco hueco y elástico, con forma de bota, siendo la parte más ancha del tubo digestivo. Su superficie externa es lisa, mientras que la superficie interna presenta numerosos pliegues, las rugosidades o rugas, ¿sí? Rugosidades se llaman, ¿no? Pliegues, que favorecen la mezcla de los alimentos, ¿no? Eso que se denomina la digestión física, la digestión mecánica. Bueno, entonces favorece la mezcla de los alimentos que llegaron a través del esófago con los jugos digestivos. En este lugar las sustancias alimenticias permanecen almacenadas durante un tiempo antes de pasar al intestino en un estado de digestión avanzado. En un estado avanzado de digestión, claro, está bien dicho. Bien, ¿qué más dicen del estómago? Gracias a sus contracciones se completa la acción digestiva mecánica, ¿no? Por sus movimientos. Y además, en él se realiza también parte de la digestión química, ¿sí? Gracias a la acción del flujo gástrico, secretado por las glándulas que están o existen en sus paredes, en las paredes del estómago, obviamente, en su mucosa específicamente. Bueno, ahí vemos el estómago, sí, aquí está el esófago, aquí vemos el diafragma. La superficie externa dijimos que es lisa, ahí estamos viendo, ¿sí? El fondo, el cuerpo, el cardias estaría por acá. Este es el antro, luego viene el píloro y se continúa con el intestino delgado. Aquí está el intestino grueso, ahí tenemos el epiplón mayor. Veamos un poco la estructura del estómago. Aquí estamos viendo ya la parte interna, ¿no? Está abierto el estómago. Aquí está esta parte del antro. El antro, este es el píloro. Ahí está el esfínter pilórico. Y aquí está la primera porción del duodeno. Bueno,
Entonces, por fuera dijimos que como ya es un órgano intraperitoneal, la parte externa está recubierta por serosa. Yo realmente he tejido adiposo que es el epiplomo. Bien. La muscular externa tiene tres capas, ya con distinta orientación. Ya hay una capa que es esta, es la longitudinal externa, la longitudinal externa. Hay una capa media que es circular, ¿ya? Y una capa interna que es oblicua, ¿ya? Longitudinal, circular y oblicua. Son tres capas de tejido muscular. Entonces, tenemos que asumir que es un órgano bastante fuerte, ¿no? Para poder producir ese trabajo mecánico que es la digestión mecánica, justamente, para la redundancia. Aquí tenemos un corte bastante panorámico de una pared, de la pared gástrica, perdón. Ahí estamos viendo una mucosa bastante gruesa, ¿ya? Donde este recuadro nos muestra una rugosidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos, toda esta es la mucosa, aquí se ve la submucosa y aquí vemos la muscular externa, ¿ya? La muscular externa y luego la serosa. Bueno, en esta otra diapositiva vemos la superficie interna del estómago. Ahí estamos viendo las arrugas estas que dijimos, estos pliegues, estas rugosidades. Ahí está la zona cardial, ahí está la línea Z, inclusive se ve. Todo este es el fondo, ¿no es cierto? Este es el fondo, esta parte de acá, es el fondo gástrico. El cardias es esta partecita nada más. Este es el fondo, ya todo esto es el cuerpo. Luego viene el antropilo, sí, antropilo, ahí está el esfínter pilórico. Y luego se continúa con el duodeno. Este es una representación de la mucosa cardial. Miren, este es el epitelio superficial, esta es la mucosa cardial, dijimos. El epitelio superficial, ¿sí?, que hace estas invaginaciones para formar las foveolas, criptas. ¿Ya? También se llama así, criptas o foveolas. Entonces ahí vemos, ¿sí? Y estas se continúan con unas glándulas que secretan moco. Estas llevan el nombre del segmento donde se encuentran. Si están en el cardial, se van a llamar glándulas cardiales. Ya, entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que estas glándulas son tubulares y ramificadas. Entonces, tengan en cuenta este patrón. Y porque histológicamente hay tres tipos de mucosa, histológicamente, tres tipos de mucosa dentro del estómago. Este es un tipo, ¿no es cierto?, un patrón que es la mucosa tipo cardial, del cardio. Otra es las glándulas que son las pilóricas. Y las otras, que son la mayoría, son las glándulas o las mucosas del tipo fúngico, o las verdaderas glándulas gástricas, ¿no? Gástricas o fúngicas, ya les voy a seguir. Bien, ahí está. Bien, qué parecida estas son glándulas pilóricas, no me sale completo la vaina. Estas son las glándulas pilóricas. Veamos un poquito entonces. Fíjense, acuérdense de esta imagen. Vámonos a la otra. Qué parecida. Lo único que se diferencia es la profundidad de las foveolas. La profundidad. Y ahí está, son también glándulas tubulares ramificadas con muchas células mucosas que producen moco protector. Ahí tienen la muscular de la mucosa y bueno, tenemos ahí la submucosa. Ahí tenemos un folículo solitario, ¿no es cierto? O un nódulo linfático solitario. Todo este tejido que está acá, este es el tejido laxo que corresponde a la lámina pro. Bueno, ¿y qué tipo de células vamos a encontrar en estos epitelios? También en el fúngico, ¿no? En la mucosa del tipo fúngico. Miren, está en el fondo y el cuerpo este tipo de mucosa. Es la más importante, la que realmente es la que se encarga de producir el jugo gástrico. ¿Ya?
Entonces vemos acá que las foveolas no son tan profundas y generalmente se dividen en dos glándulas tubulares, por lo tanto son ramificadas. Y estas son las verdaderas glándulas gástricas, ¿sí? Donde tienen digamos, un cierto tipo de células. Están aquí las células superficiales, mucosecretadas, ¿sí? Luego tenemos las células mucosas, que estas sí secretan un moco más denso. Luego tenemos las células parietales. Solamente todo esto encontramos, este tipo de células parietales y principales, solamente vamos a encontrar en esta mucosa de tipo fúngica. Aquí tenemos una célula parietal entre una célula mucosa, ¿ya? y una célula principal. Ahí está la célula mucosa y esta es la célula principal. Esta es la célula parietal, por favor. ¿Sí? La célula parietal es así, piramidal. Son bien rosaditas o bien rojas, ¿no? Porque este color eosinofílico que se llama, o eosinófilo, es debido a la gran cantidad de mitocondrias que tiene. Bueno, entonces por ahí también podemos encontrar, que no se nota muy bien, las células neuroendocrinas, ¿no es cierto? Células neuroendocrinas, así se llama. Bueno, volvamos a lo nuestro. Ahí tenemos un preparado donde se carga, donde las foveolas no son tan profundas, y aquí se ve este tejido laxo, que es la lámina propia, la muscular de la mucosa. Y estas son glándulas cardíacas. Glándulas cardíacas. Aquí está el epitelio superficial. Ya son células mucosas del epitelio superficial. Ahí están las foveolas. Las foveolas. O criptas también se llaman. Bueno. En la mucosa del tipo fúngica vamos a encontrar estas que son glándulas cortadas transversalmente. Ahí están las luces, ¿no es cierto? Las luces que pueden ver por acá. Ahí está, acá se ve muy bien. Entonces vamos a ver que los que nos llaman la atención son estas células rosaditas, ¿no es cierto? Estas células rosaditas son las células parietales. ¿Y qué función tienen? Producir ácido clorhídrico y fasor intrínseco, ¿no es cierto? Para el procesamiento de la vitamina B12 y de alguna manera también participar en la hematopoiesis. Porque cuando no funcionan estas células, ¿sí? Podemos tener problemas como la anemia perniciosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Acá se las ve muy bien. Bueno, y estas son otras glándulas o células que son células mucosas, ya sea que están dentro de las glándulas o a nivel del cuello. Acá también vemos lo mismo. ¿Sí? Ahora, hay otras células que son las células principales, que son estas de acá, más oscuras, ¿ya? Sin límites precisos. ¿Ya? Estas células principales producen pepsina, ¿no es cierto? Que es una enzima que nos permite degradar, ¿no es cierto?, en la digestión enzimática del alimento que llega al estómago. Entonces, ese sería el detalle más importante. Aquí vamos a ver una glándula gástrica con toda su anatomía. Ahí está, ¿no? La cripta o la foveola. Ahí están las células mucosas superficiales. Esta zona es el istmo. Esta zona es el istmo. Luego viene el cuello. El cuello. En la zona del istmo ya podemos observar estas células rojitas que son las células parietales. Ahí están, células parietales. Bueno. No. Bueno, se las vemos, ¿cierto? Ahí están las referencias. Ahí están, se dividen dos glándulas, ¿no? Dos glándulas pulmonares. No, aquí es el fondo, la base de la glándula. Bueno, ahí también podemos ver las glándulas parietales.